auditorio en Mara Costa del anexo del Senado de la Nación, donde por iniciativa de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación, participaremos del encuentro regional de intercambio de experiencias titulado Fracturas en la Democracia, en marco de la Quinta Academia de Liderazgo e Innovación, organizado por Cultura Democrática con el apoyo del Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia. El objetivo de este encuentro es compartir ideas capaces de leer la realidad del siglo XXI y ofrecer propuestas para el desarrollo de una cultura democrática, superando desde la identidad humanista las fracturas y la polarización. Queremos destacar la presencia del director de Organismos Internacionales del Senado de la Nación, Juan Bautista González Saborío. Para dar inicio a este encuentro vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Micaela Hierro-Dori, presidente de Cultura Democrática. Micaela, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. A la mayoría de ustedes ya los saludé esta mañana, pero quería recordarles simplemente que este encuentro está apoyado por el Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia, a quien agradecemos muchísimo. Quería agradecer especialmente a todo el equipo de Cultura Democrática, a Caro, a Lara, que deben estar afuera, pero digamos, y a cada uno de los miembros que hacen, digamos, Adriana Cirito y Facundo Galván, Sonia Ramela, Francisco del Campo, a cada uno de los que hacen al equipo de Cultura Democrática, que todos pusieron algo de sí para que esto sea posible, y a los miembros del Comité Académico de Cultura Democrática que ahora están invitados a exponer, que en este caso es Alejandro Álvarez y Jorge Loro. Simplemente, no voy a robarles más tiempo, simplemente quería recordarles que todos en sus carpetas tienen unas notas para poder, una guía para hacer sus notas y que puedan identificar ideas fuerza del panel para que no sea simplemente escuchar pasivamente, sino que elaboren, que realmente esto es para trabajar, que esto no es simplemente como un espectador ir al cine y ya, qué linda la película y me fui, sino que esto son todas herramientas y conocimientos que nos tenemos que llevar a la hora de trabajar. Entonces, poder identificar bien los elementos del diagnóstico, ver las amenazas hacia la democracia, en este caso en el panel con toda la lucha geopolítica en tema de información y daño cognitivo. Y después, por otro lado, si pueden identificar las líneas de acción, o sea, que estén atentos y escuchen para poder identificar líneas de acción que ustedes puedan implementar, tanto a nivel profesional, personal, como en el partido político o organización en cuales son parte. Así que simplemente manos a la obra en ese sentido y con las notas. Y después les vamos a pedir que al final de los que están acá los 5 días se las compartan, sacan fotos, no les envíen, o si lo quieren entregar simplemente el papel. Todo eso a nosotros nos va a ayudar a pensar mejor los futuros programas y propuestas para cada uno de los partidos con los cuales trabajamos. Dicho esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Micaela Hierro-Dori, presidente de Cultura Democrática. Y ahora sí, comenzamos con el primer panel de intercambio de experiencias titulado Guerra Cognitiva, uso de las redes sociales para el poder geopolítico. Este panel nos invita a reflexionar sobre el poder de la información, la manipulación digital y el papel de las redes sociales en el tablero geopolítico actual. El primer panel está compuesto por Jorge Del Oro, que es especialista en comunicación institucional y marketing político, dirige Del Oro Trigo S.A., es magíster en marketing político y docente en universidades argentinas. Fue asesor del Banco Mundial y del BID y es autor de Comunicando desde la Identidad. Alejandro también está compuesto por Alejandro Álvarez, oficial retirado del Ejército Argentino, trabajó en planeamiento estratégico, recursos humanos y perspectiva de género en misiones internacionales y en el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU. También es consultor y autor en temas de paz, seguridad y género. Va a estar compuesto también por Luisa Marín, magíster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, España, y politóloga de la Universidad de La Sabana. Es profesora de Partidos y Movimientos Políticos y Ética Social y Ciudadana en la Universidad de La Sabana, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nueva Democracia.
Tiene la palabra nuevamente la moderadora de este encuentro, Micaela Guerrodori. Pueden comenzar directamente el primer panel, respectivamente. No, ya no. Buenas tardes a todos. Ya nos habíamos puesto de acuerdo con el panel para iniciar. Inició un poco más tarde. Pedimos disculpas por el inicio tardío de esto, pero bueno, esperamos que sea todo lo mejor. En primer lugar, acordamos es un placer, por supuesto, estar con Jorge y Luisa en este panel, compartiendo el panel, y acordamos con ellos hacer una introducción sobre este tema de la guerra cognitiva, el uso de las redes sociales en el poder geopolítico. Y por supuesto enfocado en lo que es, en definitiva, el objetivo de la organización, que es crear un liderazgo humanitario. ¿Sí? Esa es la idea que está en la mente de todos, más allá de las cuestiones de ir al detalle o las cuestiones técnicas, ¿no? Y queríamos transmitir en esto tres mensajes fuertes, que es el primero, la diferencia entre guerra informativa y guerra cognitiva, para clarificar un poquito el punto, o por lo menos para tratarlo, ¿no? Un tema que es sumamente complejo. El segundo, focalizar un poquito en guerra cognitiva, las características propias, y el tercero, ¿qué hacemos como liderazgo humanitario frente a eso? ¿Qué se hace frente a eso? ¿Sí? Que hay mucho que hacer, mucho que hacer. A veces uno se siente, por supuesto, como impotente frente a una realidad que parece sobrepasarnos a todos, pero en realidad se puede hacer mucho, en todos los niveles y en todo momento, sobre uno mismo y sobre los demás. ¿Sí? Se puede hacer mucho. Bueno, estos son tres mensajes que son tres disparadores, así que yo hago esta pequeña introducción y después abro para que Jorge y Luisa nos den su punto de vista, ¿no? En principio, la guerra informativa se focaliza en el contenido y en la información, y por lo tanto apunta a hacer todo lo que se puede hacer con la información, ¿sí? Controlarla, distorsionarla, denegarla, alterarla, en fin, todo lo que se puede hacer. Mientras que la guerra cognitiva se focaliza en la mente humana, ¿sí? Por lo tanto es esencialmente psicológica, ¿sí? Y apunta a manipular cómo la gente piensa, siente y en definitiva cómo toma decisiones. Porque por lo que sé, por lo que parece, las decisiones las van a seguir tomando los seres humanos, ¿sí? No sé si es bueno o malo, pero parece que es lo que va a seguir por ahora, ¿no? Veremos con la inteligencia artificial. Por lo tanto tenemos entonces la guerra informativa, la información misma, el cerebro humano, la guerra cognitiva, el cerebro humano, conductas, psicología, conductas. La guerra informativa controla lo que la gente sabe, la guerra cognitiva cambia lo que la gente piensa, siente, percibe, ¿sí? Y por supuesto tenemos todos esos nombres que circulan y que todos conocemos, que desde este punto de vista que llamamos herramientas, ¿no? Que es en la guerra informativa, la fake news, el hacking, la manipulación de los datos, ciberoperaciones, etcétera, etcétera. Y en la guerra cognitiva tenemos los memes, la narrativa, ¿sí? Que la vamos a tratar, la influencia con los medios, los influencers, los famosos influencers, crear el marco cultural, crear un determinado marco cultural. Bien, más allá de eso, yo creo que lo que está en el sustrato de todo esto, creemos que lo que está en el sustrato de todo eso es la comunicación, ¿sí? Sea esta directa o mediada, ¿sí? Comunicación o incomunicación. Está Daniel Innerarity, es un famoso filósofo español, ¿sí? Que planteaba esto, que es especialista en inteligencia artificial y democracia, muy clave para lo que estamos charlando, ¿no? Seguramente será de conocimiento de ustedes. Él plantea, Daniel Innerarity, plantea cuatro escenarios con respecto, o cuatro etapas en la irrupción de las redes sociales. Una primera etapa que es positiva, llama él, completamente positiva, ¿sí? Que sería la horizontalidad de la información, ¿sí? La información se horizontaliza, podríamos decir se democratiza también, ¿no? Hasta ese momento teníamos
los medios más prestigiosos, que todos los conocen, en cada lugar, región existen los medios más prestigiosos, los columnistas, las personas más prestigiosas, ellos eran los que de alguna manera mediaban la información, ¿no? A partir de ese momento, de la irrupción de las redes sociales, todo se democratiza, ¿no? Entonces uno entra a X, ¿sí? Y le contesta un mensaje al presidente, o a un ministro, o a una personalidad, a un influencer, y lo hace en forma directa, ¿sí? Lo hace en forma directa. Bueno. Él dice que esto es muy bueno para la democracia, muy bueno. En la segunda etapa plantea él un bandazo, ¿sí? Que él llama histérico, ¿sí? Un bandazo histérico, ¿sí? Que se asocia con la incomunicación, es decir, exactamente lo contrario, ¿sí? Supuestamente las redes sociales propendían a la comunicación y de repente nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos es incomunicación o falta de comunicación real, ¿no? En una tercera etapa él plantea una cuestión clave que sería cómo se mantiene a esa horizontalidad, es lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo se mantiene esa horizontalidad que es positiva en un entorno de comunicación caótico. ¿Cómo se mantiene? Lo plantea como un desafío, no tiene una respuesta. No creo que ninguno de nosotros la tenga así, por lo menos de manera sencilla, ¿no? Y en una cuarta etapa, más importante aún y más hacia el tiempo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la gente tenga instrumentos que discriminen entre lo que es cierto, lo que es falso, lo que es positivo, lo que es negativo, en fin, esas cosas de la mente humana que son, por supuesto, básicas, ¿no? Yendo aún más profundo en el mensaje al liderazgo humanitario, hace poco, no sé, 29 de abril, seguramente ustedes también lo habrán escuchado, por lo menos los argentinos, un editorial de Carlos Pagni, el periodista Carlos Pagni, el 29 de abril fue eso, bueno, en Argentina es una inmensidad de tiempo, ¿no? Del 29 de abril hasta ahora. Pero él en una editorial marcaba, llamada metafóricamente Argentina la Torre de Babel. Argentina la Torre de Babel, se está mencionando de nuevo en estos días por el tema del juicio, ¿no? Argentina la Torre de Babel, muy metafórica el mensaje, porque la Torre de Babel, como todos sabemos, es una torre que el ser humano quería construir para llegar hasta Dios, de alguna manera se percibía como Dios, entonces Dios lo castiga, ¿sí? Haciendo que todos hablaban lenguas distintas, entonces no se podían entender. Aparte eso es entendido como una maldición, ¿no? Incomunicarse es una maldición, no poder comunicarse, ¿no? Entendido de una manera. Pagni cita un libro de Henry Turner, un autor americano, Henry Turner, que se llama 30 días del poder, que describe el ascenso de Hitler al poder, ¿sí? Por lo cual él recibe un juicio, ¿no? En el cual dice que, según quienes hicieron el juicio, ¿no es cierto?, que él comparaba el ascenso del presidente, ¿sí?, con el ascenso de Hitler, cosa que yo escuché y reescuché, digamos, el editorial y no aparece, por lo menos de esa manera, ¿no? Pero en definitiva el mensaje es que Hitler llegó al poder por la incomunicación de la entonces dirigencia, o la dirigencia más importante, alemana, ¿sí? Llegó por esa incomunicación, ¿sí? Esto es un mensaje directo y fuerte para lo que es el liderazgo humanitario, ¿no es cierto? La importancia del diálogo. Hegel, el filósofo Hegel lo dice de alguna manera más directa, ¿no? Él dice, incomunicación genera caos, el caos genera monstruos, ¿sí? Que crean monstruos, ¿sí? Bien, y podemos decir, por supuesto, que la incomunicación corroe la democracia desde adentro, por supuesto, porque la democracia presupone el diálogo, presupone la comunicación, presupone el diálogo. Si no existe eso, difícilmente exista la democracia, ¿sí? El diálogo, a su vez, es reconocimiento de que el otro existe, más allá de que piense distinto de lo que pienso yo, ¿no? Bueno, eso es un tema, es un primer mensaje, ¿no? En un segundo mensaje, si me permiten, no me voy a extender mucho más para darle lugar a ustedes, es focalizando ya un poquitito más en la guerra cognitiva, ¿sí? Tenemos a la mente humana, ¿sí? La guerra cognitiva, entonces la mente humana como campo de batalla, ¿sí? Campo de batalla. Primero que nada, guerra cognitiva. La guerra es una palabra muy fuerte, ustedes la saben, ¿no? Todos los países que han sufrido, la Argentina sufrió una guerra no hace mucho,
¿sí? Bueno, ahora, año 82, ¿sí? Es una palabra muy fuerte, de mucho contenido, ¿no? Por más que el día las palabras, el contenido de las palabras está medio diluido, pero igual, guerra cognitiva. Entonces plantea que el campo de batalla es la mente humana, ¿sí? No todos coinciden con esta definición de la mente humana como campo de batalla, ¿sí? Algunos se atienen a la definición clásica, que es tierra, ¿sí? Mar, aire, como campo de batalla, ¿no? La tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, ¿sí? Y algunos le agregan una sexta campo de batalla que sería la mente humana, ¿sí? Bien, de todas maneras, si tomamos esta hipótesis como cierta, entonces las redes sociales se utilizan cada vez más como un arma de guerra. Son un arma de guerra, ¿sí? Bien, a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel estratégico, a nivel operacional, a nivel táctico, ¿sí? A todos los niveles, ¿sí? Para influenciar, como decía, estas percepciones, conductas, procesos de toma de decisiones, sobre todo procesos de toma de decisiones, ¿no? Que parten y son influenciados por la percepción de cada uno, las conductas, etc. Y hay una serie de medios para lograrlo. Yo tengo solamente 5, los voy a mencionar rápido, después ustedes hacen los comentarios. El dominio de la narrativa, ahí presupone una narrativa, sobre esto los argentinos sabemos muchísimo de narrativas, yo creo que en todos lados, pero acá sabemos mucho. La narrativa reemplaza directamente la realidad, crea una realidad distinta y quiere que la gente la acepte, ¿sí? Bien. La narrativa. Justificar la narrativa ayuda a justificar las propias acciones y a condenar o incriminar al adversario en mi propia narrativa, como yo la entiendo, ¿no? Esa es una. Después tenemos la manipulación informativa, desinformación, propaganda, lo que influencia el liderazgo. Acá, nuevamente, enfocando el liderazgo humanitario, tengo una, ¿no? Socavar la confianza en las instituciones democráticas. Socavar la confianza en las instituciones democráticas. Eso es una guerra permanente, ¿no? Ayer o anteayer escuchaba, ¿sí? Nuevamente a un filósofo español hablar sobre, digamos, presentar al Estado directamente al Estado como una cosa, digamos, inservible, y a las instituciones como inservible, porque en definitiva la gente se organiza por sí misma y puede llevar adelante las cosas, ¿sí? Pero bueno, es un concepto muy fuerte, ¿no? Releía a propósito de esto, ¿no? Hace poco en el libro de 2018, Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, y él plantea, los dos autores plantean, ¿sí? Tomando como base de divisoria de tiempo la caída del muro de Berlín en 1989, hacia atrás de eso las democracias caían por golpes de Estado, básicamente, golpes de Estado, ¿sí? A partir de ahí no necesitan de los golpes de Estado, por más que los golpes de Estado siguen existiendo, no necesitan, ¿sí? Porque las democracias se corroen desde adentro, ¿sí? Los líderes llegan a través del sistema democrático y empiezan a corroer la democracia desde adentro del propio sistema, sin que nadie se dé cuenta. Y de a poco, ¿sí? Con medidas, empiezan a hacerlo, ¿sí? Excepciones de la regla, reformas de las organizaciones, de las constituciones, y así se hace, ¿no? Bien, las operaciones psicológicas dirigidas a personas o grupos específicos incentivan el temor, la ira, la división de la sociedad, ¿sí? El teórico italiano de la democracia, otro italiano, Giovanni Sartori, decía: la ofuscación es consecuencia de la confusión. La ofuscación es consecuencia de la confusión, es decir, hay que confundir al hombre para que se enoje de alguna manera y socave, ¿sí? los cimientos de la democracia, ¿no? Las campañas de influencia, por supuesto, son otra. Acá sí menciono otros nombres, pero no voy a entrar en esa parte. Los bots, que son los robots, ¿sí? Resumidos, los trolls, ¿sí? Que son seres humanos, o más bien equipos de seres humanos, ¿sí? Pagados, por supuesto, que, bueno, simulan consensos, crean divisiones, promueven agendas geopolíticas, desestabilizan naciones enteras.
Acá destaco, digamos, un aspecto que es muy importante. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, dice en un estudio serio, ¿sí?, que la información falsa tiene 70% más de posibilidad de ser diseminada que la verdadera. 70% más importante, ¿no es cierto? No es que el ser humano sea malo y le guste difundir información falsa, sino que la información falsa es más peculiar. Eso es lo que arrojan los estudios, ¿no? Entonces a la gente le gusta más, ¿no? Sería como decir, la información verdadera es aburrida, la información falsa es picante, divertida. Entonces se reproduce más allá de la intención, ¿no? Y otra cosa que dice, el mensaje agresivo se reproduce 6 veces más que el mensaje moderado, ¿sí? Entonces la moderación, aparte de estar fuera de moda, es aburrida también, o mediocre, etc. Y bueno, tenemos la reproducción del otro. Bueno, el último, y con esto voy cerrando esta primera parte, recolección de datos para influencia específica. Recolección de datos para influencia específica, acá menciono el gran hackeo de Cambridge, ¿sí? El gran hackeo de Cambridge, seguramente algunos lo recordarán, esto fue explotó en el año 2018, pero en realidad se venía trabajando desde 2014, y consistió en la explotación masiva de datos personales sacados de Facebook, lo que tenemos todos, ¿sí? La información está ahí, sacaron de Facebook, se calcula 87 millones de usuarios de Facebook a quienes le tomaron la información personal para hacer lo que se llama campañas de publicidad política altamente segmentada, o sea, dirigida, digamos, a grupos de personas específicos, ¿no? Y influyeron la elección de Estados Unidos del 2016, lo que se demostró, influyeron también en el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de Europa, ¿sí? Bueno, y pues sobre todo, y con esto dejo en este punto, puso el debate sobre la mesa, ¿no es cierto?, de la privacidad digital, si existe o no existe, la manipulación de la opinión pública, la regulación de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Entonces ahí aprendimos mucho que en realidad obtener un dato de uno no es hackeo, porque esa información es pública. Toda la información que está es pública, ¿sí? O sea, por lo tanto no es que me hackearon, ¿sí? Es sencillamente violación ética y legal de la privacidad, solamente, ¿no? El acceso, por lo tanto, a la información es legítimo, lo que es ilegítimo es la utilización que yo hago con esa información si hago una campaña segmentada y todo lo demás. Bueno, en este punto, con estos dos mensajes, dejo a mis colegas aquí, a ver qué nos puedes comentar al respecto. Gracias. Bueno, mi punto de vista, más por mi experiencia, tiene que ver con la práctica política en sí misma y los partidos. Entonces, un poco escuchando a Alejandro, en la práctica política podemos pensar que estamos en un momento de crisis de representación democrática. Y si uno se sienta a hablar con el taxista, con el mesero, y estoy poniendo profesiones o oficios que nos pueden parecer un poco más pequeñas, porque hacemos comentarios, bueno, ¿y usted cómo ve el país? ¿Qué siente del país? Y esto lo digo en todos los países en los que están representados acá. Y uno va a recibir comentarios al estilo de todos los políticos son corruptos, todos los políticos roban, ningún partido me representa, ningún movimiento me representa. Pero no solamente lo que yo escucho en la calle, no solamente lo que me va a decir ya luego, entonces un estudiante de ciencia política que toca el tema y que estudia con detalle los autores. Esto ha tenido ya un desarrollo más académico que podemos ver en la práctica, y eso es lo interesante del concepto crisis de la representación democrática. No el simple hecho de decir, a mí este partido no me representa, no quiere decir que estamos en crisis de representación democrática. Es cuando ese continuo de la representación, cuando ya hay unos indicadores subjetivos, que es lo que tiene que ver con la mente humana, que es lo que tiene que ver con cómo yo percibo la realidad, y luego cómo llevo eso a unos indicadores de comportamiento, voto o no voto, me movilizo o no me movilizo, o tomo decisiones en torno a lo que, a mi percepción, y cómo se ha creado esa percepción en torno a la política. Entonces, claro, por eso se me venía a la cabeza este gran entorno en el que nos convivimos en política, que es la crisis de la representación democrática. Y Manuel Alcántara, cuando también hace un diagnóstico de lo que él llama la fatiga de la democracia,
incluye a las redes sociales como uno de los grandes indicadores de la fatiga de la democracia. Y es muy interesante porque, claro, estaríamos de acuerdo, yo creo, en este auditorio, en decir que las redes sociales han creado unos canales de participación muy valiosos para la democracia, en tanto a que, como tú bien lo decías, democratizamos la información y todos tenemos acceso a ella, pero también es cierto que hemos creado unos canales que aumentan la micropolítica y que además aumentan la personalización de la política. Es decir, ya no estamos teniendo en cuenta las instituciones, ya no estamos teniendo en cuenta ideologías, cosmovisiones, grandes instituciones entendidas como reglas de juego, sino que estamos viendo personas, ideas muy concretas. Y también es cierto que las redes sociales y la facilidad que nos han dado las redes sociales pues han permitido que hayamos caído en una situación de comodidad, de conformismo, que aunque tenemos una información más a nuestro alcance, tampoco vamos mucho más allá de ella, de lo que nos llega. Y eso es muy interesante lo que mencionabas de lo que tiene que ver con la guerra cognitiva. Cuando lo llevamos entonces a la práctica política, aunado a todos estos factores que están detrás de la crisis de representación democrática, pues entonces nos encontramos unos líderes muy volátiles por cómo se mueve el mundo y la interconexión del mundo hoy en día, usando una herramienta altamente volátil como son las redes sociales. Y además, si dejamos de lado las virtudes propias de la política y del liderazgo humanista y esa crisis también de liderazgo y de virtud a la que nos enfrentamos, pues le estamos dando, como diríamos en Colombia, una papa caliente a un presidente que no sé qué hacer con esto, que no sé cómo lo muevo y pues estalla y estalla de manera constante. Otro gran concepto que pensaba mucho y que de pronto podría tener más que ver con esta guerra informática que decías, no tanto con la cognitiva, pero yo cada vez lo veo más profundamente asociado con la guerra cognitiva, es el concepto de posverdad y lo que dice McIntyre en torno a la posverdad. Y es cómo entonces las emociones empiezan a ser más influyentes sobre la manera en la que piensan las personas y qué tipo de decisiones toman. Lo que decías de las narrativas, que tiene mucho que ver, pero además la aceptación casi que consciente de las falsedades. Y luego la promoción consciente y activista por medio de otros canales, de nuevo, volátiles, express, y unas instituciones que no tienen la capacidad de responder a la misma velocidad a la que se mueven las falsedades y a la misma velocidad a la que cambian esas falsedades. Porque entonces una tras otra, tras otra, tras otra. Y a este letargo un poco en el que se vive, en el que viven ciertos sectores de la sociedad, gracias a las redes sociales, pues entonces sumamos que las emociones están por encima de los hechos, que tenemos esa gran manipulación digital que comentaba ahora Alejandro. Y lo que a mí me parece más problemático en términos de la práctica política es esa pérdida de consenso sobre los hechos. El color blanco ya no es blanco y el color negro ya no es negro. Así lo podamos ver. El problema es que tenemos unos líderes, otra vez, y perdón que repita tanto, pero me sirve para el punto, y es unos líderes que ya han dejado de lado lo que tiene que ver con la virtud, han perdido el norte de la política como la consecución del bien común. Unos líderes además que tienen en su mano una herramienta tan efectiva como son las redes sociales, que al final ponen sobre la marcha unas narrativas que terminan por ser performativas y a su antojo completamente. En ese sentido, y un poco yo quería también tocar el caso colombiano, por supuesto, que me parece además muy ilustrativo en este momento, y es que al menos en Colombia las redes sociales, especialmente en este gobierno, se han convertido casi en un canal paralelo de diplomacia, y eso es lo que tiene mucho que ver también con la geopolítica y con cómo estamos llevando nuestras relaciones exteriores, que por supuesto, entendiendo la diferencia entre relaciones exteriores, relaciones internacionales, el concepto de geopolítica, tal, pero todo empieza por ahí. Empieza por cómo nuestros líderes manejan la diplomacia, y entonces estamos en un canal paralelo a la diplomacia, que por supuesto no se usa en torno a los objetivos comunes de la región, sino que genera consecuencias reales y negativas en la relación, al menos de Colombia, por poner este ejemplo, con sus aliados y con los estados aliados. Entonces tenemos el presidente de Colombia generando profundos desencuentros, polémicas con países que habían sido aliados, tanto en la región como en otra esfera del mundo,
que al final terminan por imponerse en la agenda pública, y que esa agenda pública, gracias a esta guerra cognitiva y gracias a todo lo que es, a toda la perspectiva interna que se ha generado en el país, le sirve al presidente como un canal de aplauso interno, porque internamente las redes sociales han permitido que él cree esta guerra cognitiva, que él cree estas narrativas que se imponen, y hacia afuera, pues él ya se maneja un poco a sus anchas y a cómo lo ve. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el presidente ha terminado por usar las redes sociales como un canal directo y de campaña directo con sus personas, con sus sectores afines, dejando de lado las instituciones. Y ahí es donde encontramos esa fuerte desinstitucionalización de la diplomacia, de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Internacionales, y de ahí en adelante de todo lo que tiene que ver con la institución política y con el estamento político. Cuando yo le doy la capacidad, gracias a estas democracias tan personalistas que tenemos, la capacidad de una sola persona de dejar de lado las instituciones, pues estoy minando y estoy dejando que estas narrativas, sin duda, pues se cuelen. Trabajo por hacer, pues tenemos todo, básicamente, y yo creo que eso ya será un poco más de lo que les diga un poco más adelante de lo que yo he pensado que podemos hacer. Pero preocupa mucho cómo la guerra cognitiva pues pone en riesgo el principio de coherencia en relaciones exteriores, cómo debilita las relaciones inmediatas con aliados que ha tenido el país, de nuevo Colombia, por muchos años, y cómo las instituciones terminan minadas gracias a darle tanta fuerza a las redes sociales en manos de personas y líderes completamente volátiles. A mí me gustaría comenzar por el principio. Comunicación es un derivado, una palabra que deriva de comunicare, ¿no? Que quiere decir puesta en común. Y la democracia es una puesta en común. Cuando nacieron las redes, la idea era que íbamos a tener un ágora. Estábamos muy contentos porque uno podía participar con los pares, con el pueblo, en un ámbito, digamos, donde podríamos discutir ideas. Luego las redes se fueron enrareciendo, por así decir, y tomando caminos, muy agresivos, donde empezó, digamos, una manipulación de la narrativa, y esa narrativa tuvo una muy fuerte influencia en los partidos políticos y en los políticos en particular, que no supieron en su momento cómo poder comunicarse correctamente dentro de las redes. Quedaron, como se dice en el fútbol, offside, ¿no? Lo digo como comunicador porque también a mí me costó, dentro de las campañas políticas, poder adaptarme a este nuevo medio que tenía sus particularidades. Al principio fue mucho más fácil. Luego se empezaron a formar tribus, y esas tribus llevaron a la polarización. Y las redes sociales son el ámbito propicio para generar la polarización, donde no se permite un diálogo civilizado. Todo lo contrario, lo que se permite es la agresión al otro. Y hoy yo creo que, lamentablemente, mucho del contenido es absolutamente vacío desde lo político y desde la propuesta hacia la sociedad, desde la política a la sociedad, y solo son agresiones. Creo que el Papa León XIV, hace poco acaba de, con una frase, resumir un concepto que creo que está pasando en las redes, ¿no? Estamos en una guerra de palabras. Y esto ha desnaturalizado no solo al diálogo político, sino que ha minado a la democracia. Pero también tenemos que sumar otros componentes, que era el malestar que la gente venía teniendo de la insatisfacción por las demandas no cumplidas del sistema democrático. Si nos remitimos a viejas encuestas
de Latinobarómetro, que barre toda Latinoamérica con mucha seriedad, o algunas encuestas de Ipsos, ya hace 7, 8, 10 años venimos viendo que el 71% de los encuestados de Latinoamérica coinciden que los políticos de mi país no se preocupan por mis problemas. O, por ejemplo, el 87% considera que los políticos siempre terminan encontrando una manera de proteger sus privilegios, sus intereses. O sea, en la sociedad había un malestar latente. Muchos se subieron a ese malestar y usaron como un medio de comunicación las redes sociales con mucha efectividad, particularmente en la gente joven, ¿no? Que es, digamos, tiene atractivos, se puede ser muy disruptivo en una red social, pero poco contenido político, ¿no? Poca construcción democrática y de gobernanza. Tú mencionabas a Sartori. Sartori hace muchos años habló justamente de si las noticias que le llegan a la sociedad son pobres, el debate social va a ser pobre. Y creo que en parte es lo que nos está pasando. Las redes sociales han empobrecido el debate, y no solo lo han empobrecido, lo han potenciado a una agresividad tal, digamos, que el posicionamiento del mejor político con el mejor caudal de votos es el más agresivo. Hoy está de moda decir que lo políticamente correcto ya pasó. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Cuál es lo políticamente incorrecto que está funcionando? Bueno, todo esto. Esto me parece que, digamos, en ese aspecto tenemos que analizar no solo este contexto que vivimos. Yo creo personalmente, y lo hablo por mí como comunicador, creo que nos hemos quedado mucho en la crítica sin poder analizar profundamente por dónde ir para poder aportar y cortar esta, digamos, esta onda de minar la democracia a partir de medios de comunicación como son las plataformas. Tampoco podemos olvidar que lo que se ha llamado empresas tecnofeudales, que son las empresas, las podemos contar con los dedos de la mano, que tienen el monopolio de las plataformas que están en Internet, y ahora la inteligencia artificial, que es una herramienta fabulosa, pero tan fabulosa también como para hacer el mal. Entonces, esas empresas tecnofeudales tienen más información que los propios gobiernos y de mayor calidad, a mi juicio, ¿no? Los gobiernos hacen encuestas, hacen censos que les permiten proyectar sus políticas públicas, en fin, para una serie de necesidades. Bueno, hoy esas empresas tienen mejor y más calificada información que los gobiernos, y eso debilita la democracia, debilita al Estado. Entonces está de moda decir que el Estado no sirve para nada. Y entonces todos salen a aplaudir porque, bueno, en las redes sociales lo que se fomenta es debilitar al Estado, ¿no? Donde el ágora que empezó hace muchos años y que estábamos ilusionados con un diálogo, termina en una agresión. Y claro que sirve de control mental, por supuesto, y se puso muy en práctica durante la pandemia. El cercenar las libertades, en prolongar las cuarentenas, fue todo un gran ensayo de cómo usar las redes sociales en función de manejar y manipular sociedades enteras, ¿no? Bajo el miedo. Y hoy está el miedo latente, el miedo a la guerra nuclear, porque los rusos con el tema ucraniano, la guerra en Gaza, el miedo es uno de los elementos que también se usa mucho cognitivamente para, a mi juicio, y perdón, a veces soy muy crudo con lo que digo, tratar de domesticarnos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una tarea inmensa, como bien decían ustedes, pero que tenemos que ser analíticos de por dónde va la cosa.
Yo tengo una encuesta muy reveladora de la Argentina de qué está pasando con los jóvenes, con las narrativas y con el uso de las redes sociales. Y es fantástico porque hay un 12% de la población de jóvenes entre 18 y 30 y no me cuánto, 35 años creo, que están dejando las redes sociales porque las sienten tóxicas. Bueno, ahí hay un segmento para trabajar con las propias redes sociales. Muchos han abandonado y han regresado, creo que es el 4 o el 5%, porque consideran, primero, que le quitan mucho tiempo, segundo, que es como una adicción, y tercero, que se intoxican. O sea, es una droga virtual, por así decirlo. Entonces me parece que hay que centralizarse en esos clivajes que tiene la sociedad en ciertos segmentos sociales, como son los jóvenes. Recién hablábamos con la amiga sueca de que nosotros quizás el disco rígido, la gente mayor, ya lo tenemos un poco oxidado, pero los jóvenes son una esponja y sobre ellos tenemos que trabajar justamente para el bien, ¿no? Me parece que ahí hay una gran oportunidad, quizás dicha de una forma desordenada la mía, pero estoy detrás de esa búsqueda. Creo que como democráticos que somos, como gente que transita, pienso, la mayoría de los que estamos acá, por el centro, nos debemos trabajar en ese sentido, más que quejarnos y diagnosticar que hoy las redes sociales, mirá lo que están haciendo. Sí, obviamente, pero ¿por dónde le entramos? ¿Cuál es nuestro trabajo, por lo menos el mío como comunicador, para poder detectar el lugar, la forma y la narrativa? La narrativa se está agotando, señores, se está agotando. Parece de moda y las modas pasan. Entonces, ojo con esto, porque el estudio que estamos haciendo con unos colegas a nivel latinoamericano, se está dando esto, ¿no? Que la narrativa aburrió, que lo políticamente incorrecto es muy lindo, muy disruptivo, pero ¿y los resultados? ¿No? O sea, criticamos a la democracia que no nos dio resultados y ahora esto resulta que no solo no nos da resultados, sino que nos ha generado hasta estar enemistados en una propia familia, porque polarizamos la política entre hermanos. Bueno, la gente no es tonta, lentamente va, digamos, acumulando experiencia y pensando en otros caminos. No son fáciles, yo no tengo la solución, pero voy a luchar denodadamente por eso. Además soy un señor grande, como ustedes verán, pero me llevo mucho mejor con los jóvenes, mucho mejor, infinitamente mejor. Si no, no estaría en Cultura Democrática. En serio. Y a los que nos ha tocado vivir la dictadura, estas cosas, digamos, y a los jóvenes por suerte no les tocó, están como, por así decir, más vírgenes. Nosotros tenemos más callos, más heridas en las trincheras que nos tocó en las dictaduras en Latinoamérica. Nos afecta mucho esto y queremos tratar de buscar una solución. Claro, caminando junto con los jóvenes, ¿no? Perdón por la extensión quizás, pero... No. Bueno, entonces lo que propongo ahora, muy brevemente, puede ser focalizar en 2 o 3 cositas que pueden ser de estrategia de defensa cognitiva. Y si tenemos muy poco tiempo, casi diría en una, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, defensa cognitiva, resistir la manipulación asegurando la transparencia y consistencia de las operaciones. Bueno, esto es, uno dirán, bueno, sí, está lindo, pero ¿cómo lo hacemos, no? Resistir la manipulación. La comunicación estratégica, asegurando los mensajes entre los niveles nacional, estratégico, militar, social. También parecería que un país debe tener esto, ¿sí? Pero no es así, porque si yo, digamos, como mencionaba recién Jorge, ninguneo a un sector de la sociedad,
¿sí? Entonces ya no estoy alineando el discurso nacional con el estratégico, con el operativo y el táctico, porque estoy ninguneando, digamos, un sector, una persona, ¿sí? Y esto es incompatible con eso, ¿sí? Habla sobre un país, digamos, quizá sea muy idealista, pero un país donde tiene, digamos, los objetivos alineados, los patitos alineados, como dicen acá, ¿no? Ciberinfluencia es el uso de la propia inteligencia artificial, como mencionaste, para detectar campañas de influencia. O sea, utilizo lo mismo para utilizar lo otro. Y acá me voy a focalizar quizá en el último punto, que sería alerta cognitiva y resiliencia. Resiliencia es una palabra, como ustedes saben, muy moderna, podríamos decir, que creo que es una traducción del inglés, y significa muchas cosas, ¿no? Pero podría decirse que es la habilidad de mantener la claridad mental y la cohesión social bajo presión, lo cual es importantísimo, ¿sí? O las personas o sociedades resilientes son más difíciles de influenciar, son más difíciles de desestabilizar, ¿sí? Y lo contrario, por supuesto, es lo contrario, ¿no? Bien, entrenar el pensamiento crítico. Básico, ¿no? Entrenar el pensamiento crítico. Por supuesto, si yo sigo copiando y pegando, copio y pego sin analizar lo que estoy pegando, o si yo sigo repitiendo como un loro lo que un dirigente dice porque me gusta, o denostando a un dirigente sencillamente porque no piensa como pienso yo, entonces cada vez este pensamiento crítico va desapareciendo. Y uno no se da cuenta, si uno le pregunta a cualquier persona si tiene pensamiento crítico, sí, claro, ¿cómo no lo voy a tener? Pero en realidad lo va perdiendo, ¿sí? Lo vamos perdiendo, perdón, ¿no? Sí. Manejo del estrés para reducir vulnerabilidad y manipulación, ¿sí? Es así, cuanto más estresado estoy, digamos, como mencionaba vos, las personas más estresadas en realidad son más manipulables. Para todo esto hay tácticas, ¿no? Que tienden a tener para el dirigente, el líder humanista, una armadura mental, le llaman, crear una armadura mental, ¿no? Identificar el lenguaje de la manipulación, identificar qué es noticia real y cuál es el título para manipular, qué es una cosa y la otra, identificar fuentes de información sospechosas, importante, identificar sesgos, ¿sí? O información sesgada. ¿Sí? Lo mismo que decía del líder, ¿no? Si viene de un líder no analizo nada porque yo creo en ese líder mesiánico, por lo tanto no analizo ningún sesgo. Y si está de contrario, tampoco lo analizo, en definitiva, porque voy a estar en contra de él igual, ¿no? Entonces no analizo ningún sesgo. Algo tan sencillo como parar, ¿sí? Pensar y verificar antes de tomar una decisión. Parar, pensar, verificar antes de tomar una decisión. Y se arman también en talleres, ¿sí? Los talleres que se pueden armar con esto, ¿no? Que dividen los grupos en equipo rojo y equipo azul. El equipo azul es propia tropa, no sé cómo nosotros se llamamos propia tropa, los militares. El equipo rojo es el adversario o el enemigo, ¿sí? Y se trabaja sobre las 5D. Las 5D, ¿qué son las 5D? Primero las menciono: desestimar, distorsionar, distraer, dividir y desalentar. Entonces se tira una situación, un ejercicio, ¿sí? Y entonces cada uno se tiene que hacer preguntas. Estas D se escenifican, ¿sí? En forma de pregunta. Desestimar, ataca la credibilidad de una persona, de un grupo, de una idea, ataca la credibilidad. Distorsionar, deforma los hechos. Deforma los hechos. Si yo sé realmente cuáles son los hechos, entonces los está deformando. Distraer, distrae de los hechos reales, distrae de lo que realmente me importa, de lo que hace a mi persona, a mi grupo, a mi sociedad, a mi país. Dividir, explota divisiones en vez de crear consensos, ¿sí? Son preguntas. Desalentar, causa confusión, causa temor, ¿sí? Causa todo ese tipo. Volvemos otra vez a lo que había dicho este autor, ¿no? Que vos también mencionaste, ¿no? Sí. El italiano Giovanni Sartori, que focaliza mucho en el tema de la confusión de la sociedad, las sociedades confundidas, ¿sí? Pero que es importantísimo, ¿no? Nos confundimos y vivimos todos felices confundidos. No, crea monstruos. Crea monstruos que después tiranizan esa sociedad,
¿sí? Nada que ver con la democracia, ¿no? La democracia por otro lado. Bueno, esto es la armadura mental y bueno, entonces ahora sí, no sé si a esto le agregan ellos... No, yo creo que hay una parte, perdóname, por favor, hay una sí. parte que me parece que es importante y que tiene que ver con el mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de comunicación y hablamos de democracia, hablamos de, digamos, está involucrado el lenguaje. Hoy el lenguaje es hackeable. Mi voz la toman, mi imagen, mi video lo toman, como el de cualquiera de ustedes, perdón, y pueden poner lo que se les antoja. Ideas que yo no comparto. Y mucha gente cree que eso es verídico, porque están muy bien hechos. O sea, Del Oro ahora se volvió tirabombas, por decir una cosa extrema. No, Del Oro lucha por la democracia, pero acá está diciendo en este video que no, que hay que dinamitar todo porque no se puede así vivir. Yo me pregunto, ¿cuántas de esas cosas que vemos en internet son seres humanos los que nos hablan o son chabot, que son los que arman este tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil a veces detectar. Hay sitios donde detectar, digamos, pero la gente no tiene tiempo de decir, a ver, este video voy a ver en el sitio tal si es verdad. Gente lo ve, lo consume y le produce un impacto emocional de una determinada manera. Bueno, ojo a dónde vamos, ¿no? Porque la inteligencia artificial, estoy totalmente de acuerdo, y es un elemento poderosísimo para agilizar y modernizar trámites burocráticos. Bueno, acá el amigo la está tratando de implementar en el Senado, me parece fantástico, pero está al otro lado, ¿no? El lado negativo. Ojo con eso, porque eso sí que es muy difícil de poder, digamos, regularlo, porque lo hace alguien en su casa, lo sube y se viraliza, después lo toman los nodos, las esparcen. Ojo, porque hay mucho de ese mensaje que anda pululando. Sí, y yo lo último ya que diría frente al tema es que aquí, como líderes, creo que puedo englobar lo que dice Alejandro y Jorge en dos grandes palabras: prudencia y esperanza. Prudencia en el uso. Yo sí creo que hay que volver a las grandes virtudes en torno a cómo se ejerce la práctica política, la práctica de la comunicación, la práctica de la economía. Prudencia en lo que decías, Alejandro, parar. O sea, primero parar y luego actuar. Y cuando Jorge hablaba del miedo, pensaba mucho en la palabra esperanza, porque seguro aquí, bueno, que no va a contar por ahí, pero que entiendo que es el experto en campañas políticas. ¿Cuáles son las dos grandes emociones que mueven una campaña política? El miedo y la esperanza. Las dos. Pues si el miedo lo contrarrestamos genuinamente con esperanza, y no estoy hablando de un mensaje simplón y flores, mariposas, no, o sea, genuinamente la esperanza como el entorno político y el entorno social como una manera de diálogo, de construcción, de fortalecimiento también de las capacidades mismas, gustos, personalidades, etc. Pues ahí es que nos encontramos el camino por el que todos podemos andar: prudencia y esperanza en el marco de un liderazgo sin duda virtuoso. Muy bien.